se nos da la función f, que mapea el conjunto con elementos 1, 2 y 3, al conjunto con los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos preguntan cuántos hay funciones totales, cuántos son inyectables y cuántas funciones están aumentando, es decir, si a menor que b, entonces f menor que f. Tenga en cuenta que ya he configurado esto usando la notación de dos líneas aquí a la derecha, donde en la primera fila, tenemos los elementos del dominio o las entradas. La segunda fila contendrá las salidas, o los elementos del rango, que debe provenir del codominio, que es el conjunto con elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para determinar el total número de funciones, porque hay 6 salidas posibles para cada una de las 3 entradas. Hay un total de 6 multiplicado por 6 funciones, utilizando la multiplicativa o principio contable. Bueno, 6 veces 6 veces 6 es igual a 6 al cubo, que es igual a 216. Hay un total de 216 funciones. Y ahora para determinar el número de funciones inyectables. Una función es inyectable, si todos los elementos del codomain es la imagen de, como máximo, un elemento del dominio. Las funciones inyectables sí. No tienen elementos repetidos del codominio y el rango, pero pueden haber omitido elementos. Hay un par de enfoques que podemos adoptar utilizando el principio contable o el principio multiplicativo. Porque hay 6 elementos en el codominio, hay 6 opciones para la primera salida. Pero a partir de aquí, porque los elementos del codominio no pueden repetirse en el rango, solo hay 5 opciones para el siguiente resultado, seguido de 4 opciones para la tercera salida. El número de inyecciones funciones es igual a 6 por 5 por 4, que es igual a 120. El segundo enfoque para determinar el número de funciones inyectables, es reconocer que podemos usar una permutación aquí, donde para una permutación, no el artículo se utiliza más de una vez, y el pedido del arreglo sí importa. Así que otra forma de determinar el número de funciones inyectables es determinar 6 permutar 3. 6, porque hay 6 elementos en el codominio y 3, porque hay 3 elementos en el dominio, y para ser inyectivo, cada elemento del codominio es la imagen de, a lo sumo, un elemento del dominio. Y vamos a asegurarnos de que 6 permuta 3 es igual a 6 por 5 por 4, y permutar k es igual a n factorial barra factorial n, k, y por lo tanto 6 permutan 3 es igual a 6 factorial dividido por 6 menos 3 factorial, que es igual a 6 factoriales dividido por 3 factoriales, que es igual a 6 por 5 por 4 por 3 factoriales, dividido por 3 factoriales. 3 factoriales divididos por se simplifica a 1. Dejándonos con 6 veces 5 por 4, que es 120. Hay 120 funciones de inyección. Y ahora para determinar el número de funciones crecientes. Observar la función y notación de dos líneas, observe cómo las entradas o los elementos del dominio ya están aumentando de izquierda a derecha, lo que significa que f aumenta, siempre y cuando las salidas aumenten de izquierda a derecha, con el fin de garantizarla. Las salidas están aumentando de izquierda a derecha. Tendríamos que elegir cualquiera 3 elementos del codominio, pero luego ordenarlos de menor a mayor, y luego colocarlos aquí como salidas de izquierda a derecha. Y por lo tanto el número de aumentar las funciones va a ser 6. Elige 3. De nuevo, podemos elegir 3 salidas del codominio y, a continuación, ordenarlas de menor a mayor y, a continuación, colocarlas en el aquí de izquierda a derecha, lo que hará que la función f una función creciente. Así que, de nuevo, hay 6 opciones 3 funciones crecientes. 6 elige 3 es igual a 6 factoriales, dividido por el producto de 6 menos 3 factoriales y 3 factoriales. Vamos y simplifiquemos 6 factoriales es igual a 6 veces 5 veces 4 veces 3 factoriales. Ampliemos uno de los 3 factoriales. Tiene 3 veces 2 por 1. Y luego por 3 factoriales. Simplificación de 3. Factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. En el denominador, tenemos 3 por 2, que es 6, también hay un 6 en el numerador, 6 dividido por 6 se simplifica a 1. Nos quedan 5 4 veces, es decir, 20. Hay 20 funciones crecientes. Espero que esto te haya resultado útil.